esto de acá, esto de acá, esto de acá, estos, el Kindle, que aquí van como días del Kindle, estos, y me falta. Estos son los libros que me leí en el 2020. 2020 fue un año complicado, eso no hace falta decirlo, todos lo sabemos, pero me dio la oportunidad de leer más. La verdad es que pues había poco trabajo, mucho tiempo en la casa, era tirarme toda la serie de Netflix o aprovechar con el montón de libros pendientes que tengo, así que pues hice la tarea. 62 libros fueron los que me leí en este 2020. Y no lo digo para presumir, lo digo para inspirar, para compartir. Algunos se sienten así como defraudados. No, ¿cómo? Yo apenas me leí 4. Bueno, está muy bien, 4 están bien. No se trata tanto del número de libros como de la calidad de los libros y de cuánto realmente nosotros hayamos crecido como lectores. Cuando yo viajaba en bus, pues sí, lograba leer mucho, 1, 2 a la semana, porque en bus uno pierde muchas horas, entonces está ahí, ¿verdad? Leyendo, pero desde que uno maneja, en moto y el carro y aquí, los hijos y ya, pues sí leo bastantes libros, pero obviamente ya no mientras viajo porque tengo que estar manejando, lo cual es una estupidez, es mucho tiempo perdido. Este año pues tocó estar bastante tiempo en casa, hubo menos trabajo lamentablemente, pero bueno, eso me dio la oportunidad de leer bastante. Antes de contarles cuáles libros leí, quiero aprovechar para contar un poquito de cómo leo yo, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En que de repente puede parecer como que todos estos libros los empecé este año, pero no, hay libros que me tomo bastantes meses en leerlos porque no los empiezo de principio a fin. Yo sé que muchos lectores son de agarrar un libro, se emocionan y antes que me lo acabe. Yo no puedo. Incluso cuando un libro me está gustando mucho, más bien lo que hago es leerlo despacio, saborearlo. Yo creo que es como la comida. Si te está gustando mucho, no te la comes toda de un solo. Uno la saborea, disfruta, alarga ese momento, uno conversa mientras come. Bueno, para mí los libros en parte son como comer, entonces uno está disfrutando y está conversando con los libros. Yo no leo un libro a la vez. Hay algunos que hacen eso y les gusta, ok, está bien, se leen un libro, luego se compran otro y se lo leen, se compran otro. Yo no puedo. Hay un punto donde uno ya sabe que va a tener más libros de los que va a poder leer. Bueno, ya me resigné a eso. Ya, a esa es mi vida y listo. Es una metáfora de la vida, o sea, uno quiere hacer muchas cosas y no va a alcanzar la vida para hacerlas todas. Bueno, así es. Y de todas maneras yo no leo un libro a la vez porque también me gusta leer de muchos temas. Entonces me gusta mucho ampliar mi panorama literario, aunque leo casi que ficción, es lo que más leo, novelas, cuentos. También me gusta pues incorporar otro tipo de libros, ¿verdad? Libros más profesionales o libros de filosofía, por ejemplo, ensayos, poesía, un poquito de teatro. O sea, voy también como ampliando. Yo soy un lector bastante amplio. De hecho, es un consejo que les doy mucho a algunas personas. No se queden solo con una categoría de libros, porque si no van a convertirse en lectores muy cerrados, ¿verdad? Muy obtusos. Es verdad que uno tiene preferencias y que al final sabe más de unas cosas que de otras, pero en la medida de lo posible, si uno puede ampliar un poco más su panorama, pues mucho mejor. Yo, como les digo, leo varios libros a la vez. Si saco mi rato de lectura, que puede ser 1 hora de lectura, por ejemplo, antes de dormir, o a media tarde, por ejemplo, saco una media hora, 45 minutos, porque afortunadamente me lo puedo permitir. También entiendo que a veces pues en un trabajo normal o así uno no se lo puede permitir, pero bueno, no importa si son 5, 10, 15, 1 hora, 2 horas, lo importante es que uno ese rato lo aproveche y solo se dedique a eso. Entonces yo lo que hago es que tengo, digamos, escojo, voy a leerme estos 3 libros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también me canso como lector. Entonces de repente la historia está muy buena, pero ya quiero una pausa. Quiero una pausa y es además importante para los ojos hacer las pausas. Me tomo unos 5 minutos de pausa y tomo otro libro. Entonces eso ayuda como a que mi mente esté despabilada y no vaya en automático. Y me gusta también porque entonces en esta hora leí 3 cosas distintas. Y bueno, así voy. Al final sí me pasa mucho que los libros coinciden en su cierre. Si termino este libro y es muy normal que el día siguiente termine otro y luego otro porque eso los había empezado casi al mismo tiempo. O bueno, uno es más grueso y más denso, otro más delgado y más fácil de leer. Entonces ahí se van como cerrando, ¿de acuerdo? Por eso cuando digo que son los libros que me leí, casi todos los empecé en 2020, pero algunos pueden venir incluso de 2018, 2017 inclusive, que voy leyendo muy de a poquitos y bueno, ya finalmente lo termino y firmo al final cuando lo termino. Listo, esos eran mis consejos, o no mis consejos, así que leo yo, pues, punto.
¿Qué leí en este 2020? Bueno, pues obviamente hay libros que releí y que me han marcado muchísimo, por eso los he releído. También algunos los he releído porque por los cursos y talleres que doy, entonces pues tengo que releerlos para estar bien, eh, bien fresco, ¿verdad? Con el tema del libro y sus recursos. Esto no es que sean mejores que otros, simplemente son los que a mí personalmente me marcaron mucho en el 2020 y pues quizás ustedes también quieren ir a buscarlos y a lo mejor tengan también un resultado positivo en ustedes. Este video va a quedar un poco largo porque voy a reseñar 16 libros. Voy a tratar de dedicarle apenas unos 2 minutos a cada uno, pero bueno, ya toda la introducción que ya vieron fue un poco larga. No lo pretendía así. Pero quédense ahí, por favor. Bueno, por aquí tengo la trilogía de la Fundación Isaac Asimov, que en la foto que puse en Instagram y en Facebook, mucha gente me ha preguntado. Sí, Isaac Asimov es uno de mis autores de ciencia ficción favoritos. No estoy diciendo nada extraordinario porque es el favorito de muchísimos. Él es un clásico, era un tipo además muy brillante realmente. Era un erudito, era un científico. Entonces, esa es la diferencia, que es un científico haciendo ciencia ficción. A mí me gustan mucho sus cuentos de robots. Digamos que Isaac Asimov se puede dividir en grandes rasgos en la parte de la fundación, de la saga de la fundación, y sus cuentos de robots. Entonces, a mí particularmente me gusta y estaba más metido en el mundo de los robots. Aquí tengo Sueños del Robot, Yo Robot, entre otros. Hace algunos años había leído Los Límites de la Fundación, que es un cuarto libro de la trilogía. Entonces, lo leí de primero sin haber leído la trilogía. Aquí se hace un resumen de las cosas que pasan y me gustó muchísimo. Y bueno, finalmente decidí enfrentarme a la trilogía, pero yo no tenía planeado leerme la trilogía completa, era como que me iba a leer uno, luego otro y otro, y me gustó tanto que tuve que seguir y duré más o menos un mes, un poquito más de un mes, en terminarme sus 890 páginas. Atrapa muchísimo realmente cada uno de los libros de la trilogía, Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, trata el mismo tema, pero va avanzando. Es la historia de un psicohistoriador, Hari Seldon, que pertenece al imperio de Trantor. Es un imperio galáctico, o sea, reúne a toda la galaxia, y son muchos sistemas solares y planetas. Y siendo tan grande el imperio, él, a través de su propio método científico, la psicohistoria, se da cuenta de que el imperio va a caer y va a entrar en un estado de anarquía y un desastre absoluto. Entonces, prevé cómo lograr que ese tiempo, que ese periodo de guerras, de violencia, ¿verdad?, se pueda reducir apenas unos 1000 años aproximadamente. Entonces, crea una fundación que luego, perdón, aquí sí voy a hacer un spoiler, nos vamos a dar cuenta, pero tampoco es tan spoiler porque ya aquí mismo lo dice, nos vamos a dar cuenta que hay también una segunda fundación. El primer libro trata acerca de cómo los herederos de Hari Seldon van lidiando con las profecías de Seldon, digamos, por llamarle de alguna forma profecías, ¿verdad? O con sus proyecciones psicohistóricas y cómo van acomodándose para poder cumplir el sueño de Seldon de tener pronto un mejor imperio que va a estar controlado de alguna manera por esta fundación y luego veremos que por la segunda fundación. Hay un personaje maravilloso que no se lo voy a adelantar si no lo ha leído, que es un antagonista impresionante que arranca en el segundo libro y eso le da un ritmo maravilloso porque el primer libro es muy bueno, pero hay un punto donde se va volviendo como repetitivo. Termina donde tiene que terminar, entonces termina apenas. Y arranca el segundo libro con un antagonista, pero de lo mejores que hay. Entonces eso le da realmente mucho respiro al segundo y tercer libro. Una de mis novelas costarricenses favoritas de Virgilio Mora, Cachaza. Cachaza es una historia muy fuerte. Bueno, de hecho Virgilio Mora es un psiquiatra, entonces como psiquiatra que es, pues es alguien que puede adentrarse muy bien en la conducta y en los pensamientos del ser humano. Es la historia de Cachaza, que es un niño cuyos padres fallecen. Bueno, su padre, de su madre no estamos muy seguros qué sucede y queda en la calle, queda como un niño mendigo, ¿verdad? No decirles cómo muere su padre porque es una de las escenas más impresionantes realmente de la novela. Pero lo que sí voy a destacar es también el periodo histórico en el que está. Es el periodo, digamos, después de la Revolución del 48, la Segunda República, ¿verdad? Entonces también es una novela que nos da una crítica interesante a cómo se fueron acomodando las cosas al inicio de lo que se ha llamado la Segunda República aquí en Costa Rica. Bueno, ¿cuál es el escenario? El escenario no es la calle, el escenario es un asilo
para locos, lo voy a decir así, así como viene en esa época, no se decía centro de atención para nada, así lo de locos. Estoy usando la palabra locos en vez de utilizar otro término más amable. Es que realmente se han vuelto locos porque el mismo sistema es un sistema loco, enloquecedor, abrumador. Los psiquiatras, las personas que trabajan en ese asilo son personas realmente con una ética muy deplorable, si es que tienen alguna ética, y todo lo que va ocurriendo en ese centro con Cachaza, que además Cachaza no es tan loco, Cachaza se hace pasar por loco para poder estar en ese asilo, todo lo que él ve, lo que él vive es muy abrumador. Y además la técnica es un gran monólogo, ¿verdad? En un fluir de la conciencia, todo está pegado, los diálogos, los párrafos, tienen mucho lenguaje soez, es muy grotesco realmente, pero claro, tiene que ser así, porque nos deja una sensación de insanidad realmente, nos apabulla. Si a ustedes les gustó La Isla de los Hombres Solos, puede que les guste. Digo puede porque si ustedes creen que La Isla de los Hombres Solos, ay, qué terrible, qué fuerte lo que cuenta ahí. Espérense que lean Cachaza. Y hablando de personas que no están muy bien de la jupa, pero que son personajes interesantísimos, El túnel de Ernesto Sábato. Lo releí y me encanta, me encanta. Es una novela muy pequeñita, que les comenté en otro video también de novelas pequeñas. Una novela psicológica, existencialista, a la que se le puede sacar tantísimo. Es la historia de Juan Pablo Castel, que mata a María Iribarne. Uy, pero lo digo porque es spoiler, no se preocupen. Así empieza la novela. De hecho, si no me equivoco, casi la puedo decir de memoria. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. No, es una maravilla, lo pegué. No es que yo sea un dechado de memoria, sino que es una frase de esas, creo que de los mejores inicios de la literatura. O sea, de una vez te cuenta ya lo que pasó. Ahora te va a contar el cómo y el por qué pasó. Entonces, es una historia de celos, sí, podríamos decirlo, pero si lo contamos así queda muy simplista. Es una de las novelas más profundas que uno puede leer, y cuando me refiero a profunda me refiero a la profundidad del personaje, del mundo interno de Juan Pablo Castel, que es un ser realmente atormentado, es una persona narcisista, megalómano, muy inteligente también, pero por esa misma razón no conecta con las personas. Le cuesta mucho porque se siente en un puesto de autoridad, en un puesto de superioridad, ¿verdad? Intelectual, artística, incluso moral. Cuando conoce a María Iribarne tiene una relación muy estrecha con ella, pero como ya sabemos la va a matar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede en la mente de Juan Pablo Castel? Es lo que vamos a averiguar en esas 100 páginas de duración de Ernesto Sábato. El túnel. Se me durmió la pierna. Ay, odio eso, qué feo. Igual en Argentina, Manuel Puch, aunque se escribe Puig, pero tengo entendido que se dice Puch. El beso de la mujer araña. Esta novela es una novela de cárcel también, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguno les gusta la literatura que tenga que ver con presos, acá hay dos presos cuyo nombre se acaba de olvidar, Valentín Arregui y Luis Molina. Uno de ellos es un socialista, digamos, ¿verdad? Un comunista joven que ha sido arrestado por la dictadura, ¿de acuerdo? Entonces está muy ceñido, ¿verdad? Está como muy adoctrinado con sus ideas y todo el asunto. Y su acompañante en la misma celda, Luis, es homosexual. Entonces, Luis, para pasar el tiempo, empieza a contarle a Valentín las películas que él ve, porque le gusta muchísimo ver películas. Esa novela tiene una oralidad maravillosa, o sea, cuenta varias películas. Y uno termina sintiendo que fueron muchas historias, o sea, hay relatos dentro del mismo relato, que son estas películas que le cuenta un personaje a otro, pero además les cuenta de una manera hermosa, y al mismo tiempo, mientras se van contando películas, nos vamos dando cuenta detalles de sus vidas, de por qué están ahí, qué ha pasado, y se empieza a estrechar el lazo entre ambos personajes de maneras muy interesantes. O sea, va a haber sacrificios al final en busca de la felicidad del otro. A mí me encantó, realmente me fascinó. Manuel Puch, El beso de la mujer araña. Bueno, sigo con lo latinoamericano, ¿verdad? Este año creo que leí bastantes cosas latinoamericanas. Augusto Monterroso, El paraíso imperfecto, antología tímida. Augusto Monterroso es muy conocido por ser un autor de microcuentos, pero no es lo único que él ha escrito. Es un escritor muy divertido, es muy inteligente, pero que no se cree a sí mismo esto que él es. O sea, realmente juega, ¿no? Es una persona muy humilde. Y en esta antología muestra mucho de él, de ensayos pequeños, sus cuentos, textos que son inclasificables, digamos, pero es realmente encantador.
Sus cuentos breves o microcuentos son muy bonitos, muy divertidos, muchos son fábulas, con un humor muy agudo, muy genuino, poco pretencioso realmente, pero además muy inteligente. Entonces, me gusta muchísimo. O sea, este es un adentrarse en la mente de Augusto Monterroso porque es la antología que él mismo preparó de su literatura. Entonces también me ayuda mucho a conocer cómo es su mente como escritor y saber eh, qué piensa, qué le gusta, cuáles son sus lecturas, cómo es su relación con otros escritores. Sí, es un libro que me acercó mucho a este autor que me encanta. Me estoy dando cuenta que casi que el grueso de lo que estoy poniendo en recomendación es latinoamericano. Bueno, pero me encanta. O sea, tenemos literatura maravillosa. Y bueno, en todos los países hay literatura maravillosa, pero siento que a veces muchas librerías están muy llenas en sus primeras partes, ¿verdad? En los bestsellers, léame, 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 con literatura de otras latitudes, lo cual no es que esté mal, por supuesto, pero en Latinoamérica hay mucho y de muy buena calidad, y no solamente el boom latinoamericano, aunque tengo algunos textos de la generación del boom latinoamericano. Bueno, una novela que da la cara por Costa Rica de una forma muy alta es La Ruta de Salvación de Yolanda Oreamuno. Eh, a veces cuando uno habla de Yolanda Oreamuno cuesta mucho despegar el tema de su vida, su historia y su literatura. Aquí no me voy a meter tanto en ese asunto de quién era ella, por qué le costó lidiar con Costa Rica y todo eso. Pueden ir a buscarlo en internet y chismear un rato, que es muy interesante realmente. Pero ese texto es un texto muy adelantado a su época. Definitivamente Yolanda Oreamuno estaba en un nivel mucho más elevado que los autores costarricenses de su época. Incluso se adelantan técnicas a otro tipo de novelas como, por aquí lo tengo, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que trata el tema de la muerte. Acá Yolanda Oreamuno también lo trata y con técnicas muy parecidas, y la de Carlos Fuentes se escribió mucho después. Es la historia de una familia, básicamente vista a través de los recuerdos de la madre que está falleciendo. Entonces, al empezar en este proceso de ir perdiendo la vida, ¿verdad? Se empiezan a reavivar recuerdos, recuerdos de su marido, de sus hijos, de un amor muy importante que ella tuvo. Y entonces también se van viendo las vidas de sus hijos en el momento en que ella está precisamente en agonía, ¿verdad? Y también de su marido y de personas cercanas a ella y de las mujeres que se relacionan con sus hijos. Nos muestra cómo era el discurso y cómo sigue siendo de la mujer y del hombre en cuanto a las relaciones amorosas, las relaciones de familia inclusive. Además del tema, la técnica literaria es increíble. Hay monólogos, hay fluir de la conciencia, hay unas metáforas muy ricas y hay también diferentes voces. Es una novela muy polifónica porque son muchos personajes que hablan en diferentes tiempos, en diferentes momentos, retratada realmente y narrada con maestría. La recomiendo muchísimo. Otra novela costarricense, El Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, es de las novelas más divertidas que yo he leído nunca y la recomiendo no a todo el mundo, a cierta gente. Me encantaría recomendarse a todo el mundo, pero creo que no todos son capaces de valorar lo que esta novela representa. Es la historia de una oficina de empleados públicos, funcionarios públicos, por ahí de los años finales de los 70s, 80s más o menos, de clase media, baja, ¿verdad? Y los líos que tienen en su día a día, en la oficina, digamos, y también en sus vidas. Digamos que es un The Office tico, no sé, por poner una comparación ahí X. Pero es también muy divertida porque está escrita en pachuco. En pachuco. O sea, alguien que no sea costarricense, no domine la jerga, ¿verdad? De ciertas clases, ciertos sociolectos, no va a entender la mitad de la novela. Pero está escrita en pachuco. Entonces eso ya lo hace muy divertido. Tiene juegos con el lenguaje, chistes muy divertidos y además es muy polifónica también porque son muchos personajes los que están hablando acá, contando sus historias o hablándose acerca de ellos. Entonces es realmente una especie de crisol, ¿verdad? De collage, porque de repente hay una frase que tiene que ver con un personaje y luego pasamos a otra. Entonces eso puede ser algo caótico para algunos, pero lo cierto es que le da un ritmo y una cuestión muy interesante. Creo que se estaba filmando en el 2020, o se iba a empezar a filmar
una película llamada La Legión de los Superlimpios, si no me equivoco. Bueno, es un reto grande porque creo que la riqueza del texto es que precisamente esté así como en desorden, en su línea temporal, por ejemplo, cuando se pasa de una escena a otra, de un personaje. Entonces creo que si la película fuera lineal perdería parte de ese caos maravilloso de esta novela. Bueno, ya me salió uno que no es latinoamericano. Jerzy Kosinski, Pasos. También, como lo que acabo de contar del emperador Tertuliano, esta novela es muy collage. Es decir, es una novela, pero son relatos varios. Entonces, si cada uno hubiese tenido nombre, uno podría pensar que se trata más bien de cuentos. Bueno, justamente son distintos personajes que se enfrentan a sus pasiones de diversos modos. Ni siquiera puedo definirla realmente. Es una novela en la que hay un protagonista que no conocemos su nombre, no conocemos nada de él, solamente nos cuenta a quienes se encuentra aquí, allá, acullá. Entonces el hilo conductor, el que une los relatos, es justamente que están contados desde el narrador protagonista, que es el que vive o atestigua estos acontecimientos. La forma en que están narrados es la que es muy hermosa, hay una elegancia ahí, hay muchas veces un dolor presente, hay a veces un cinismo, hay a veces también una cierta compasión por algunos personajes. Yo lo que he hecho es ponerles nombre aquí con lápiz a cada uno de los relatos para que me sea más fácil eh, encontrarlos. Entonces también hay como divisiones en el libro que no tienen nombre. Yo pues les he inventado nombres, les he puesto a este cuento o a esta narración prepucio, a esta francotirador, a esta le pongo el inseguro, la venganza, santo y seña, los incestuosos. Son los títulos que yo le he puesto a cada uno de los relatos. Entonces también creo que eso permite que uno converse mucho con este texto de Kosinski, que bueno, es también un gran autor. Entonces les recomiendo este texto para adentrarse, puede servirles de introducción a la literatura de Kosinski. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es una de las novelas latinoamericanas más laureadas de todos los tiempos. Muchos de los autores del boom latinoamericano admiten haber sido inspirados por Juan Rulfo. Es una novelita pequeñita, que también les recomendé en el video de novelas cortas. En este caso la releí para mi curso de apreciación literaria, el 2, que es sobre novela corta. Y o sea, me encantó revisitarla. O sea, realmente es una novela que siempre le saco cosas, siempre. Es la historia de un hombre que va a un pueblito llamado Comala, a buscar a su padre. Lo que se encuentra en el pueblo, los personajes con los que él conversa, la historia que va o que vamos descubriendo como lectores de su padre, nos inquieta muchísimo y nos vamos dando cuenta de cómo este hombre Pedro Páramo va desde su niñez creciendo y obteniendo poder en este pueblito que es allá como en México, allá para adentro, ¿verdad? Una zona rural. Y nos encontramos además en un marco de la Revolución Mexicana. Entonces también es muy interesante ver cómo se fue viviendo en estos pueblos, en este pueblo ficticio y el poder que tiene Pedro Páramo sobre todos los personajes y cómo va, ¿verdad?, metiendo sus tentáculos y va generando y ganando influencia en el pueblo. Sin embargo, no pierde sus características de personaje poco querido. O sea, no es un personaje que la gente le simpatice. Sin embargo, va ganando poder y la gente lo sabe y se lo van permitiendo. Pero eso no es lo más importante de la novela. El componente mágico que no les voy a adelantar porque es echar a perder algo que vamos descubriendo poco a poco, que vamos sospechando en la novela, que hay algo en ese pueblo. Hay algo casi como una maldición, ¿verdad? Como un Silent Hill latinoamericano. Y al final nos queda clarísimo y nuestro mismo protagonista va a terminar siendo parte de eso que envuelve al pueblo. De Julio Cortázar, Ceremonias, que en realidad son 2 libros. Entonces, bueno, quise contarlo como uno porque el primero lo había leído hace unos años y el segundo fue el que terminé recién en 2020. Acá está Final del Juego y Las Armas Secretas. En este caso, pues el que terminé fue Las Armas Secretas y es el que voy a ponerles como recomendación porque tiene menos cuentos que Final del Juego, ¿verdad? Pero tiene 2 cuentos particularmente buenos. Bueno, no solo 2, en fin, pero 2 que quiero destacar es El Perseguidor. Ustedes saben que a Julio Cortázar le gustaba mucho el jazz. Entonces él dedica un cuento a Charlie Parker, uno de los grandes jazzistas, uno de los saxofonistas más importantes del jazz. Y le dedica este cuento
el cual pues cambia nombres y empieza a narrar los últimos días en la vida de Charlie Parker. Charlie Parker era adicto a la heroína. En este caso pues Julio Cortázar cambia unas cosas, ¿verdad? Para decirnos qué es, pero no es, porque nunca se menciona ni siquiera a Charlie Parker, aunque la dedicatoria es muy evidente cuando se lo dedica a Che P, ¿verdad? Y cambia la heroína pues por la marihuana. Esta parte sí es muy graciosa porque le atribuye como efectos y cosas a la marihuana que pues, no tiene, pero bueno, vamos a perdonarle esa ingenuidad un poco a Julio Cortázar. Pero más allá de eso, es esta búsqueda que este músico llamado Johnny Parker tiene. Es una búsqueda en su vida y que se manifiesta a través de su música. La historia está contada a través de un crítico de música que se hace muy amigo de Johnny Parker y quien intenta comprender la vida de este personaje a quien él admira muchísimo. Y el otro cuento que es abrumador, Las Armas Secretas. Es que, pucha, ¿cómo hago para contar este cuento, explicar este cuento sin revelar nada? Es que los cuentos de Cortázar no solamente lo que pasa, es cómo están escritos. A ver, un sujeto se enamora de una muchacha, pues, normal, empiezan a estrechar lazos, pero hay cosas, recuerdos que él tiene que pareciera que no son de él. Listo. Oye, sí, estoy sorprendido, de verdad que estoy demasiado latinoamericano, estuve este año y mucho boom. Bueno, de García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Son unos cuentos fascinantes todos. En el mundo de García Márquez, en este universo macondiano, estos cuentos pertenecen precisamente a ese mismo universo. Aquí hay personajes que reconocemos en 100 años de soledad, o si no han leído 100 años de soledad, pues acá vamos a conocer personajes que después vamos a ver en esa novela. Un cuento a destacar, un señor muy viejo con unas alas enormes, contados al más puro estilo de García Márquez. La tercera fue, pucha, esto me va a quedar larguísimo. Gracias por seguir hasta aquí. Bueno, voy con 3 ensayos y una novela gráfica y termino, ¿de acuerdo? Ya me está empezando a picar como, uy, debería recomendar este. ¡Ah! Voy a tenerme. De Ernesto Sábato, sigo con lo latinoamericano. No me voy a culpar más. No es mi culpa que conecten tanto conmigo o yo con ellos. Casi nunca leo 2 libros de un mismo autor en el mismo año. Bueno, en este caso hice una excepción con Isaac Asimov y bueno, con Ernesto Sábato. Este pequeño librito, bueno, pequeñito en el formato, pero en realidad, y la letra está diminuta, pero en realidad sí sería grande. El escritor y sus fantasmas, para aquellos que quieren escribir. Este es un libro que les permite meterse en la cabeza de un gran escritor que además nos comparte sus inquietudes respecto al arte en muchas áreas, no solamente en la literatura. Sí es necesario en algunos casos para poder disfrutar mejor sus ideas, sus conclusiones, tener cierto bagaje, porque a veces menciona cosas que cuando uno sabe que está hablando se siente muy aliviado. Uf, qué dicha, sé de qué está hablando, pero igual, si no, eso es lo maravilloso de la literatura, pues uno apunta en una hojita y luego va y busca en Google de qué es esto. ¿De acuerdo? ¿Quién es este pensador o este artista o esta corriente literaria de la que está hablando? Lo que sí tengo que admitir que fue muy retador para mí es que muchas veces él hace citas en francés y no le da la gana de traducirlas. Entonces, yo tengo un conocimiento de francés muy rudimentario, entonces, a ver, sí, creo que esto fue lo que quiso decir. Y bueno, después lo busqué en el traductor y yo, ¡oh! La pegué. Y muchas veces fue como, oh no, nada que ver con lo que según yo estaba traduciendo. Pero bueno, lo lindo de los libros es que nos dejan inquietudes y nos hacen crecer más. Ahora que les hablaba de Ernesto Sábato, Milán Kundera, El arte de la novela. También, si aquí hay personas interesadas en reflexionar sobre la literatura, pues este es un libro que podrán disfrutar bastante, probablemente. Y además menciona muchos autores que quizás si uno no conoce, porque son muchos, en realidad todos, autores de Europa, y a veces de Europa como al este y para arribita, ¿verdad? Entonces es buenísimo ir apuntándolos e ir aprendiendo muchísimo más, e ir enriqueciendo nuestro bagaje literario. Este también es una relectura que hice. Recuerdo que un profesor mío de francés, Nasser Wabou, me regaló el libro y después pues lo volví a conseguir porque me había regalado unas fotocopias que estaban ahí del libro y sabía que
yo quería escribir y todo ese tipo de cosas, entonces lo valoré muchísimo en su momento y lo agradezco. Y bueno, ahora releerlo, es interesante comparar lo que subrayaba en su momento con lo que subrayo ahora, a veces es lo mismo, a veces no, ¿verdad? Los libros, por eso es bueno visitarlos nuevamente, varias veces. Uno no es el mismo lector cada vez que se eh, enfrenta a ellos. En este caso son reflexiones sobre la novela desde cómo él la mira en diferentes momentos. No es un libro unido, o sea, su cohesión únicamente está en la reflexión sobre la novela, pero hay una conferencia de un año, otros artículos de otros años, entonces tiene partes distintas de distintos momentos de su vida, pero todos englobados en esa reflexión acerca de la novela propiamente. Uno de los ensayos que más disfruté este año es un ensayo que tiene que ver con el humor, con la risa. La risa caníbal, humor, pensamiento cínico y poder de Andrés Barba. Obviamente yo como alguien que se dedica también a la comedia, pues es un libro que disfruté muchísimo. Me gusta a mí la teoría del humor también. No solamente para mí un escenario de decir tonteras, me gusta reflexionar sobre ello. Y en ese ensayo tan pequeñito, pero tan interesante realmente y tan profundo, Andrés Barba visita la risa en diferentes formatos, en diferentes momentos, y nos ayuda a comprenderla. Desde la risa que nos provocaban los discursos de Bush, en este momento no existía Trump, por lo menos no como opción política, ¿verdad? Existía como personaje mediático. Uno de mis capítulos favoritos es el de Chaplin y Hitler. El tema de su bigote, que era igual a la relación que tuvieron Chaplin y Hitler. La parodia, homenaje que le hace Chaplin en El Gran Dictador. La reacción de Hitler respecto a él es muy interesante. Después hay una parte sobre Garganta Profunda, la famosa película porno y el humor que hay en ella. Y bueno, acá no sé si se podrá ver, pero acá tengo reflexiones y anotaciones que hago. Es un libro que me dejó mucho que pensar y que reflexionar. Entonces, pues a quienes les gusta la reflexión sobre el humor, no sé, psicólogos que nos estén viendo o comediantes o gente que le gusta buscar cosas del comportamiento humano, creo que es un libro que pueden disfrutar muchísimo, muchísimo. Es un gran ensayo. Y finalmente, chan, 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 chan. Mi novela gráfica favorita de este año. Este año no leí tantas novelas gráficas como en el 2019, pero Habibi tiene un lugar especial en mi corazón. Habibi es una historia en un mundo post-apocalíptico, por así decirlo. Algo como en Mad Max, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Desértico, pero en un mundo islámico, un mundo árabe. Y es la historia de dos niños que llegan a tener una relación madre-hijo. Y estos niños deben sobrevivir en ese mundo. Es una novela llena de ternura, de dolor, y también nos permite conocer mucho el Corán. Lo hace obviamente desde una perspectiva quizás un poco más libre, menos ortodoxa, menos formal, pero toma las historias de Adán y Eva, ¿verdad? De Moisés, de Ismael e Isaac, que son historias que están en la Biblia. El Islam tiene herencia de los escritos cristianos y hebreos, por supuesto, pero logra darles un relato interesantísimo porque lo cruza con la historia de estos dos niños. Hace unas intertextualidades muy interesantes, muy bien trabajadas. A mí no me sorprende lo bien dibujado que está esta novela. No es que me sorprenda, pero me deleito. Cada viñeta es un gozo visual. Es un artista que no solamente narra muy bien, dibuja espléndido, tiene una poesía maravillosa, tiene una inocencia y además también trabaja el tema del esoterismo islámico de una forma muy curiosa, digamos, por así decirlo, como una especie de cabalística musulmana, digámosle así. Estos niños, ¿verdad?, van creciendo y van viviendo en este mundo tan complicado, donde hay tanta miseria, donde hay tantas injusticias. Él, un niño negro, ella, una mujer. O sea, son dos seres absolutamente discriminados, marginados, y cómo tienen que ir resolviendo el sobrevivir en este mundo. Les recomiendo mucho esta novela. No sé, me marcó muchísimo. Y de hecho me compré para este 2021 otra novela de él que es más famosa. Yo no lo sabía. Pensé que Javi era su mejor trabajo. Esta otra se llama Blankets. Este año voy a leer Blankets, que no sé si realmente estará a la altura de Javi, porque a mí esto me dejó fascinado.
Ay, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por haber visto este video. Les admiro muchísimo. Perdonen, esto es algo que me apasiona mucho. Hay muchos libros que se me quedan por fuera, que también son libros maravillosos. Pero bueno, ahí tendría que elegir algunos. Ya ven, solo elegí algunos y dan todo el tiempo que se me fue. Pero les deseo que lean mucho en este 2021. Saquen su tiempo de lectura, así como sacan tiempo para hacer ejercicio, para ver Netflix. No se trata de leer en rato libres, es decir, este es mi tiempo de leer y punto. Y cuéntenme cómo les va con algunas de esas lecturas, si las llegan a encontrar, si les llama la atención o qué tienen esperado leer en este 2021. Pura vida.